Padre, qué bueno tú eres, Señor, que nos has permitido estar aquí, Padre. Gracias, oh Dios, te damos por esta lluvia que está cayendo, Señor, que tanto necesitaba nuestro país. Te pedimos, Dios, que esta lluvia sea de bendición, Señor, para cada cultivo, para cada casa, para cada planta, Señor. Que mejore nuestra calidad de vida, Padre. También protege a aquellas personas que están en condiciones vulnerables, Señor, para que no sean afectados por la misma, Padre. Padre, te pedimos también por este texto que vamos a ver en el día de hoy, que seas tú que nos dirijas, Señor, que seas tú que nos prepare, Padre, que seamos instruidos por ti, Señor, y no por mis palabras. Bendice, oh Dios, a los hermanos, los que están aquí, también a los que nos están, Señor. Donde quiera que estén, bendícelos, Señor, y cuídales, Padre. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, seguimos en el estudio de Romanos. Y hoy vamos a ver, la enseñanza del día de hoy va a estar basada en el capítulo 9 de Romanos. Recuerden lo que vinieron a principios de este mes, cuando vimos el capítulo 8, que salimos gozosos. Pues el capítulo 8 está lleno de buenas noticias. Nos habla de que Dios nos predestinó, que nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. O sea, todo está dado por Dios. También nos dice que nada nos separará del amor de Cristo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando recibimos todas esas cosas nos llenamos de júbilo. Decimos que ser cristiano es una chulería, ser cristiano es una bendición, y es una bendición y es una chulería. Pero en la medida en que nos damos cuenta de eso, empiezan a llegarnos preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos en una posición tan privilegiada que ahora empezamos a ver a las demás personas con otros ojos. Empiezan ahora a preocuparnos cosas que antes no nos preocupaban. Y una de las cosas que más nos preocupan es la salvación de las personas que están cerca de nosotros. Y eso fue lo que reflejó Pablo en este capítulo 9. Cuando termina ese capítulo 8 de desarrollarlo, entonces Pablo llega al capítulo 9 y dice, miren la palabra que usa Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué encontramos aquí a Pablo? Pablo, recuerden que inmediatamente Pablo acepta a Cristo como su Señor y Salvador, se inicia la persecución de Pablo. Y Pablo se convierte del perseguidor, ahora se convierte en el perseguido. ¿Y quiénes persiguen a Pablo? Lo persigue su gente, lo persigue el pueblo judío, el pueblo de Israel. Es el que inmediatamente arremete contra Pablo. Sin embargo, Pablo habla de una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Hermanos, la religión se ha manejado de la siguiente manera, y de eso yo sé que el hermano Temi puede corroborar. Llega un evangelista, llega un misionero, predica la palabra de Dios. Las personas se reúnen, adultos generalmente, reciben la palabra con gozo, se convierten, entregan su vida al Señor, cambian su vida. Conocemos hermanos que cambiaron su carrera, cambiaron sus profesiones y se dedicaron a hacer lo que el Señor les mandó a hacer. Y esa persona siente el gran gozo porque sabe de lo que Dios lo ha librado, o sea, lo que Dios le ha perdonado. Pero vienen los hijos de ese hermano y ya ellos empiezan a ver las cosas diferentes, porque ellos conocen el Evangelio desde pequeñitos. Reciben la palabra desde pequeñitos, van a la escuela dominical. Y esos muchachos conocen todas las historias bíblicas, conocen todas las doctrinas. Y es posible que se conviertan, muchos se convierten. Y la cosecha es grande. Pero viene una tercera generación. Y esa tercera generación es educada por la segunda generación, que ya no veía la cosa con la pasión que la veía la primera generación. Y esa tercera generación ya se convierte en una generación un poquito más light. Y empieza a ver la iglesia como solamente parte de su vida, como parte de una rutina.
como enseñaba el hermano Pepe esta mañana, ya es parte de un modo de vivir. Y llega a una cuarta generación o una quinta generación, a la cual sencillamente la fe no les importa. Y en eso vivimos todas las sociedades. En Canadá, que era una ciudad, un país que se consideraba cristiano, ahora mismo la proporción de cristianos, de personas que se dicen ser cristianos, bajó de un 80%, está por debajo de un 60%. Iglesias convirtiéndose en clubes, convirtiéndose en museos, convirtiéndose hasta en discotecas. O sea, eso lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos. Pero otras personas sencillamente empiezan a mezclar la cultura, las tradiciones, las religiones y hacen un sincretismo y a eso le llaman su fe. Y desde fuera los árabes lo ven como cristiano y hasta le ponen una bomba. Pero muchas veces esa persona está reunida ahí porque no saben qué hacer el domingo por la mañana. Caen en la rutina, no son cristianos muchos de ellos. Y eso se refleja en la vida que lleva esa iglesia. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue tomado por Dios, educado por Dios, pero inmediatamente Dios lo dejaba un poquito por su cuenta. Salía de su corazón el pecado y salían generaciones posteriores que ya no conocían a Moisés. Es una frase que se reitera mucho en la Biblia. Hay una generación que no conocía a Moisés, viene una generación que ya no conocía a Josué y así sucesivamente. Y esas generaciones empiezan a coquetear con el mundo y contaminan a la iglesia, pero sobre todo viven creyendo que son y no lo son. En nuestra sociedad vivimos una situación muy parecida. Encontramos que todo el país, si le preguntasen cuál es su religión, dicen, somos cristianos. ¿Cuál es su Dios? Cristo es mi Dios. Porque ni siquiera conocen el nombre de Jehová, porque la iglesia tampoco se lo enseñó. Y te pueden conocer el catecismo, te pueden conocer muchísimas cosas, pero sencillamente no conocen al Dios que está detrás de esas enseñanzas. Entonces, hermanos, la gran preocupación de Pablo debería ser la gran preocupación de cada uno de nosotros, y es la salvación de nuestra gente. Nosotros deberíamos tener esa carga todo el tiempo con respecto a nuestros familiares, con respecto a nuestros amigos. Y si nuestra carga es pesada, así mismo buscamos aliviar la carga. Y esa carga solamente se va a aliviar si esa persona conoce al Señor y entrega su vida al Señor. Entonces vemos aquí que en los versículos 1 y 2 encontramos un dolor como consecuencia del saber. El saber lo que le espera a esa persona debe causarnos tristeza. Más que orgullo de que somos de otra clase, debe causarnos tristeza y debe mover nuestro corazón a actuar. Vemos aquí que es un deseo, ese deseo que Pablo expresa en el capítulo 3, en el versículo 3, es un deseo que no se puede realizar. O sea, Pablo dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Hermanos, nosotros no podemos entregar nuestras vidas a cambio de la salvación de todas nuestras familias, ni de toda nuestra ciudad, ni de todo nuestro país, y mucho menos de todo el mundo, porque nosotros no tenemos méritos propios para hacerlo. Y Pablo lo sabía. Lo que Pablo está expresando aquí es la intensidad de lo que él está dispuesto a hacer si fuese necesario, con tal de salvar, de que esas personas fuesen salvas. Pero esa intensidad, esa intención de Pablo se manifestó en la vida de Pablo. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Inmediatamente se dirigía a las sinagogas y empezaba a predicar a la sinagoga. Cuando era ser rechazado de la sinagoga, él se salía y buscaba una casa y seguía predicándole tanto a judíos como gentiles. O sea, Pablo nunca quitó su corazón, quitó a los judíos de su corazón, independientemente de la forma en que ellos lo trataron a él. Pablo hacía hasta colecta por su pueblo. Hermanos, Pablo vivía con su pueblo presente siempre. Entonces vemos que es un deseo que no se puede realizar porque es algo que no está en nuestro control. Dar nuestra vida por los hermanos, por los familiares, no le va a traer la salvación a ellos, pero sí le va a salvar, presentarle a aquel que sí dio su vida por los pecadores. Entonces ese debe ser el enfoque nuestro. ¿Qué es lo que sí podemos hacer para que ese pecador sea salvo? Y entonces vemos, hermanos, que en este pasaje Pablo también está desarrollando un tema, y es el asunto de la elección de Israel. Y Pablo está hablando entonces,
cuando toca este tema de por qué le dolía, y era porque Israel había sido rechazado. Y esa era la gran preocupación y el gran dolor. Entonces, Pablo dice, me duele Israel, porque Israel ha tenido grandes privilegios y no lo supo valorar. Y es lo que encontramos en los versículos que van del 4, versículos 4 y 5. Ahí encontramos que Israel, ¿verdad?, es el pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios formó. Abraham, recuerden que vivía en Ur de los Caldeos, que era pagano, y Dios lo tomó y lo movió y lo llevó, y de ahí sacó a su hijo Isaac, y de ahí tomó a Jacob, y de ahí formó las 12 tribus, y de ahí hizo una gran nación. Entonces Israel es un pueblo escogido, un pueblo especial para Dios. Es receptor de la gloria de Dios. Dios habitaba con ellos, el Shekinah estaba con ellos. En su templo estaba, en el tabernáculo, Dios siempre le acompañaba, que eso es algo que no tenían los paganos. Fue con ellos que Dios hizo pacto. Fue a quien Dios le dio la ley y le dio la ordenanza. O sea, ellos tenían un manual de procedimiento y tampoco le hicieron caso al manual de procedimiento. Dios no solamente le dio el manual de procedimiento, le ordenó los cultos, cómo debían ser, cómo debían estar estructurados. Fueron receptores de promesas terrenales, se les ofreció una tierra, se les dio esa tierra y no consiguieron toda esa tierra porque sencillamente fueron desobedientes a Dios. Israel fue un pueblo muy bendecido por Dios, pero la más grande de la bendición fue que a través del pueblo de Israel llegó el Mesías. A través del pueblo de Israel llegó el Mesías, o sea, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, a quien Pablo dice aquí, no solamente que es el Mesías, sino que nos dice que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, no solamente vino como hombre, sino también como Dios. Y esa persona era judío. Y esa persona vino a salvar a su pueblo y también el pueblo le rechazó. O sea, Israel tenía unos privilegios. Pero miramos a Israel y decimos, los judíos son malos. Los judíos son unos ingratos. Pero ¿qué hay de nosotros, hermano? Vamos a ver lo que tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y más este grupo que somos todos cristianos bautizados. Miren que nos dio, miren, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando nada había sido hecho, ya nosotros habíamos sido escogidos. Somos receptores del Espíritu Santo de Dios. No hay agua hoy. Lo que pasa es que hoy no predica el hermano. Ok. Somos receptores del Espíritu Santo de Dios. Israel tenía la gloria de Dios en el tabernáculo y solamente se acercaba el sacerdote una vez al año. Dios ha hecho con nosotros algo tan especial que puso su Santo Espíritu en nosotros, no fuera de nosotros, en nosotros, para guiarnos, para ser quien nos guiara. Fuimos adoptados hijos de Dios, como hijos de Dios. Ya no somos bastardos, no somos abenedizos, sino que somos hijos de Dios. Tenemos toda la revelación de Dios mediante su palabra, no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Y todo eso sin nosotros tener ningún mérito alguno, todo lo contrario, sino que lo que nos merecíamos, ustedes saben que era la muerte. Todo eso lo hizo Dios por pura gracia. Entonces, así como vemos los privilegios de Israel, así mismo nosotros también somos un grupo de privilegiados. Y eso debe llevarnos a nosotros a pensar que a mayores privilegios son mayores las responsabilidades. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, hermanos, ya vemos que somos privilegiados, que esos privilegios están ahí para nosotros y que esos privilegios Dios lo ha puesto para toda la humanidad. Entonces, hermanos, no podemos creer que porque nos criamos en un ambiente cristiano, somos cristianos. No podemos creer que porque vivimos en una sociedad cristiana, eso nos hace cristianos. No podemos confiar en nuestro arraigo. No podemos contar en ese tipo de cosas porque esas cosas no son válidas para la salvación. O sea, nuestros hijos no van a ser salvos porque nosotros seamos salvos. La salvación no es algo que se puede heredar por parentesco familiar, y es lo que vamos a ver en los versículos que van del 9 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos,
sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vemos ahí, hermano, que no es algo genético. No porque porque yo sea cristiano y mi esposa sea cristiana, ya mis hijos son cristianos. Entonces debemos despejar todo tipo de autoconfianza en que porque mis hijos son mis hijos, ya heredan la salvación. No es por un derecho de primogenitura. Recordemos que Esaú nació primero. Ismael nació primero también. Ismael nació primero que Isaac, que fueron de los hijos de Abraham. Sin embargo, la promesa no estaba en Ismael, sino que estaba ¿en quién? En Isaac, porque en él fue que Dios estableció la promesa. Tampoco lo vemos también en Jacob y Esaú. Eran mellizos, pero Esaú salió primero. Y se suponía que por primogenitura le tocaba a Esaú. Y la primogenitura implicaba no solamente doble porción de la herencia, sino que también el liderazgo espiritual de la familia. Sin embargo, Dios escogió a Jacob. Y con eso nos enseña que tampoco es un asunto de derecho. Es por la voluntad de Dios. Él es que hace la elección. Él eligió a Jacob por encima de Esaú. Él es quien elige. Y en este aspecto quiero pararme un segundito para detallar algo. Cuando nos dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está diciendo que Dios desechó a Esaú para llegar a ser hijo suyo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios desechó a Esaú para que a partir de él llegase ese pueblo que iba a ser el pueblo escogido. Vemos que al futuro, más adelante, vemos que los que descendieron de Esaú se convirtieron en enemigos acérrimos de los que descendieron de Jacob. Pero vemos que la misma vida de Esaú mostró que Dios tenía razón en la escogencia. Pero también vemos que la misma vida de Jacob nos enseña que Jacob tampoco era merecedor de la escogencia. Engañó a su hermano, hizo muchísimas triquiñuelas, luego fue un padre blandito con sus hijos, o sea, tuvo 20,000 fallas. Sin embargo, fue a quien Dios escogió para a partir de él levantar a una nación. Dios es soberano al llamar a quienes le van a servir. Dios eligió a Jacob para que le sirviese como instrumento y no eligió a Esaú. Jacob utilizó la palabra agapao, que es amar. En Esaú se utilizó la palabra miseo, por rechazó, que es una palabra que viene siendo como detestar, como amar menos. Entonces la historia confirma esto de que el pueblo de Edom mostró que no eran merecedores de esa elección. Hermanos, en los versículos 14 al 18 vemos que la elección de Dios para la salvación no es un acto de injusticia, sino de misericordia. La gente podría decir, ok, ¿cómo es que Dios toma a uno y no toma al otro? Si los dos son mellizos, si como dice el pasaje anterior, no habían hecho ni bueno ni malo, y ya Dios había tomado una decisión, entonces la elección de Dios aparentemente es algo injusto, es algo arbitrario. Dice aquí en ninguna manera, Pues en el versículo 15 nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tener misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que recordar es que todos somos pecadores y por tanto solo merecemos el justo juicio de Dios, el justo castigo de Dios, que fue lo que vimos cuando vimos Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La misma razonamiento lo encontramos en Salmo 53, que no lo voy a leer, 53:1, del versículo 1 al versículo 2. Entonces, hermanos, vemos acá que
todos somos pecadores. Por lo tanto, si Dios elige a uno y no elige al otro, Dios no es injusto, porque sencillamente todos merecían la condenación y Dios sencillamente por gracia quiso salvar a algunos. Por tanto, hermano, la salvación tampoco es una elección natural del hombre, no es algo que el hombre busque. Y es lo que él muestra aquí con el caso de Faraón. Dice aquí que Faraón él lo utilizó como instrumento, porque él muestra la historia de Faraón. Y es que Faraón primero rechazó a Dios y entonces Dios endureció su corazón. Si buscásemos Éxodo capítulo 9, versículo 12, y el capítulo 10, versículo 20, el capítulo 10, versículo 27, vamos a ver que en todos ellos nos habla de un faraón que endureció su corazón. Miren el 9.6, como dice, a partir del 9.6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Vemos ahí cómo Dios muestra su poder. ¿Y cuál es la reacción del faraón en el versículo 7? Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vemos ahí que el corazón de él se endureció y sencillamente lo que hizo fue mayor rechazo hacia Dios. Y lo encontramos cuando estudiamos Romanos, el capítulo 1. Vemos que el hombre, Dios se revela a través de la historia, a través de la creación. Y el hombre sencillamente rechaza a Dios. Y como producto de ese rechazo del hombre a Dios, es que Dios lo entrega a una mente reprobada. O sea, no es que Faraón era un santito al cual tuvo la desdicha de que Dios lo escogió para que fuera malo. No, Faraón era un hombre malo, un hombre explotador, un dictador que maltrató al pueblo de Israel durante todo su reinado, y sus padres y su abuelo y todo hicieron lo mismo con Israel. O sea, Faraón merecía lo que recibió. Pero su comportamiento ante la revelación de Dios, lo que hizo fue confirmar más lo que ya Dios había determinado con él. O sea, la justicia, que Dios estaba haciendo justo también en la destrucción del faraón. Dios utiliza aún el pecado del hombre para su gloria y su propósito. Dios no incita al hombre a pecar, pero aún en su pecado, el hombre, Dios utiliza eso para su gloria y su propósito, porque mientras más Faraón se endurecía, más mostraba Dios su gloria y su poder, con lo cual el pueblo de Israel entendió que era Dios que estaba actuando y no Moisés que estaba haciendo algunos trucos de magia, y por lo tanto cuando Moisés llamó a su pueblo a salir, todos le siguieron, porque habían visto a Dios actuando. Entonces, hermanos, usemos nuestras relaciones, nuestra intimidad con Dios para clamar por nuestros familiares y amigos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Lo primero que debemos clamar a Dios por nuestros familiares, amigos, orar a Dios por cada uno de ellos. Es interesante que siempre oramos por las personas cuando están enfermas, y siempre cuando alguien está muriendo, llaman a alguien para que le vaya a orar. A mí me ha tocado varias veces trasladarme hasta mi pueblo a orar con familiares, a acompañar personas que están en una situación difícil. Y siempre hay un patrón recurrente. La persona está en un gran aprieto. Pero hermanos, todos están en un gran aprieto. Yo recuerdo a un amigo que murió hace muchos años, estudiamos juntos en la universidad, él era estudiante de la universidad, él era de San Juan de la Maguana, y él acostumbraba a bañarse en un canal, el canal de esos canales de riego que llevan el agua a los diferentes sembradíos de arroz. Ellos tenían sembradío de arroz, y cuando estaba en el canal, parece que vino una corriente y lo arrastró, y él terminó ahogado. Él sabía nadar, pero los canales tienen una estructura, y es que son así, son como dos canastos que se hacen, que son a unos 45 grados, y son difíciles de escalar porque con el agua se pone resbaloso, y además es cemento. Cuando tú en un río tú encuentras piedra, encuentras ramas, encuentras muchísimas cosas, pero en un canal tú no encuentras nada de eso. Él fue arrastrado, aún sabiendo nadar, y él se ahogó. El asunto, hermano, que quiero enseñarle con esto es que nuestros familiares, nuestros amigos, están en un canal mucho más peligroso, con unas paredes que ellos por sí mismos no pueden escalar. Y lo que nos queda a nosotros es tirarles cuerdas, tirar la palabra de Dios para que ellos puedan aferrarse a ella y puedan buscar
a aquel que nos sacó a nosotros de ese mismo canal. Porque de lo contrario, lo que les espera a ellos es la muerte. No es que están al borde del canal y tú vas a evitar que caigan. Es que están dentro y la corriente lo va arrastrando. Y cada día que pasa, están más cerca del precipicio. Entonces, tengamos urgencia, acudamos. Si tenemos una relación con Dios, como dijimos ahorita, esos privilegios que tenemos, el Espíritu Santo en nosotros, podemos tener intimidad con Él. Entonces, oremos por nuestros familiares. No esperemos a que estén en cama, no esperemos a que estén muriéndose, no esperemos que tengan una dificultad. Oremos por ellos. Hermanos, el determinismo no es de ayuda ante Dios y tampoco es bíblico. El determinismo es sencillamente asumir que las cosas son como son y por lo tanto no hay nada que hacer. En pocas palabras, fue lo que pasó durante unos 800 años o 1000 años, lo llevaban el tiempo del oscurantismo, donde la persona se levantaba por la mañana a hacer lo mismo porque sencillamente no había más nada que hacer. El determinismo no es de ayuda ante Dios y tampoco es bíblico. En pocas palabras, hermano, la palabra de Dios nos habla de que Dios nos escoge, ¿verdad? De que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no significa que por eso nosotros nos tenemos que quedar sentados, porque asumiendo que, bueno, si Dios escogió a los que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, pues no importa lo que yo haga, si esa persona iba a ser salva, se va a salvar. Si esa persona se iba a perder, se va a perder. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña de la soberanía de Dios, pero también nos habla de que el hombre tiene una responsabilidad y debe tomar acciones. Tanto el hombre para su salvación como el cristiano en la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, vamos a ver los últimos versículos del 19 en adelante de Romanos. Dice así: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblos míos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es algo: altercar con Dios es irracional. O sea, Él es nuestro creador y por lo tanto tiene toda la autoridad sobre sus criaturas. Y Isaías toma ahí el ejemplo del barro, que eso está en el libro de Jeremías, creo que es. Pues habla de esa enseñanza que Pablo la trae en este momento. Y lo que está diciendo es que si toma barro para hacer una pieza, si el barro es tuyo, tú puedes hacer con ese barro las cosas como te plazca, ya sea para honra o ya sea para deshonra. El barro no debe molestarse por lo que el hacedor haga con eso. De la misma manera, el hombre no debe sentirse que Dios está actuando mal cuando deja vasos para honra y deja vasos para deshonra. Soportar el pecado no es una demostración de debilidad de Dios, más bien es una ocasión de Dios para mostrar su justicia y juicio. El hecho de que Dios permite el pecado no es porque Dios sea débil, sino porque Dios va a utilizar eso para mostrar su justicia y su juicio. Si el Señor no tomase personas y salvase personas pecadoras, el Señor nunca hubiese mostrado su amor y su misericordia. Recuerden, hermanos, lo que pasó con los ángeles que se rebelaron. Todos fueron sentenciados y todos están condenados.
Y Dios mostró su amor y su misericordia en personas como nosotros que estamos aquí, que siendo pecadores, Él nos perdonó. Entonces, hermanos, cuando Dios permite esas cosas, no es mostrando debilidad, es para mostrar tanto que su justicia es justa y para mostrar que de su amor y de su misericordia. El salvar a algunos pecadores es una manera de Dios de mostrar la riqueza de su gloria y su gran misericordia. En Oseas se testifica del gran amor de Dios para con los pecadores. Ese libro es precioso. Los jóvenes me hicieron enseñarle, quizás por la primera parte, porque habla de Oseas, que lo hicieron casarse con una mujer que era una vagabunda, pero lo que Dios quiere ilustrar en el libro de Oseas y en la vida de Oseas es la relación de Israel con Dios. Cómo Dios toma a Israel y cómo Dios cuida a Israel a pesar de la infidelidad de Israel. Hay una parte en Oseas que nos habla de que la mujer se le fue, que fue vendida y él tuvo que comprarla. A su propia esposa él tuvo que comprarla. Y ahí está haciendo una imagen de lo que sería lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz. Comprar a un pueblo que era suyo. Su creación, Él tuvo que dar su vida para comprarla. Lo que Dios creó, tuvo que comprarlo. Y es una muestra del gran amor de Dios. Y ese libro lo que les enseña a Israel es que a pesar de todas esas cosas, el amor de Dios siempre iba a estar con ellos. Pero no con los pecadores, sino con aquellos que se arrepintiesen. Y en Isaías se nos enseña que si queda un remanente escogido, es por misericordia y no por derecho. O sea, Dios, dentro del pueblo de Israel, iba a guardar siempre un remanente. Hermano, la historia de Israel es una de las historias más lindas que hay en la humanidad. Como un pueblo que rechazó a su Mesías en el año 33, que fue destruido su templo y todo lo que tenía valor para ellos, social y religioso, en el año 70, y que en el año 116 fue esparcido por todas las naciones, Dios se mantuvo fiel y casi 1900 años luego reunió a ese pueblo de las diferentes naciones y volvió y lo puso en su mismo sitio. Y ahí están ellos, con Jerusalén como su capital. Rescataron una lengua, hermanos, rescataron una lengua antigua de 2000 años atrás y la rescataron. Y ahí está la nación de Israel, porque Dios tiene un plan con Israel, a pesar de Israel. Asimismo, Dios tiene un plan para con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos suyos en el desarrollo de ese plan. Así Dios siempre preservó un remanente, así nosotros somos un remanente dentro de esta sociedad que se dice ser cristiana, para que llevemos la verdadera luz del Evangelio, para que la gente no se conforme con sencillamente haber heredado de sus padres el calificativo de cristiano, sino que busque al Dios verdadero que se debe reflejar en nosotros. Israel fracasó porque rechazó al Mesías. Y es lo que vamos a ver aquí en los versículos que van del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, debemos conocer íntimamente a aquel en quien debemos creer, que es esa roca de tropiezo. Debemos recordar, y es lo que vamos a ver cuando estudiemos los siguientes capítulos, de capítulos 10, capítulo 11, que los tres forman una unidad. Tiene que ver con el trato de Dios con el pueblo de Israel. Este capítulo nos habla de la elección, luego nos habla del rechazo, capítulo 10, que empieza ya en esta parte, y en el capítulo 11 nos habla de la restauración de Israel. Pero para nosotros como cristianos, lo que nos queda es aprender, conocer íntimamente en quién es que hay que creer para ser salvo, en esa persona que Pablo le llama aquí piedra de tropiezo.
Debemos llevarlos a buscar la justicia de Dios, poniendo su fe en el instrumento dado por Dios para ello, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, ese gran dolor que tenía Pablo y que tenemos nosotros por cada uno de nuestros familiares, solamente podrá ser saciado, podrá ser calmado cuando nuestros familiares conozcan de Cristo. Hagamos nuestro papel, hagamos nuestro rol y dejemos que el Señor muestre cuáles son sus escogidos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tú habernos escogido de antes de la fundación del mundo, por haber soportado, Señor, nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, y por seguir fiel, Señor, a tu promesa, Padre, de que seríamos redimidos, Señor, de que seríamos salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar esa salvación que nos ha dado y a presentársela a los demás, especialmente a nuestros familiares, Señor, que son una responsabilidad directa para contigo. Gracias, oh Dios, por todo. Gracias por esta semana, Señor. Gracias por esa bendición que son las madres, Señor, por sus testimonios, por sus vidas, Señor, por su abnegación, por su entrega total a nosotros, Señor. Ayúdanos a valorarlas, Señor, a cuidarlas, Padre, y Señor, y sobre todo, a llevarles a aquellas que no conocen tu palabra, nuestro testimonio, Señor, para que te conozcan a ti y puedan ser salvas, que es el mejor regalo que se le puede dar en este día y siempre, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.